Producción de aceite de canola y aprovechamiento de subproductos. La producción de canola en México fue de 2.000 toneladas en 2022. Importaciones de canola y aceite de canola con respecto a marzo 2023 fueron de 454.000 y 49.000 toneladas respectivamente. La producción de canola en México fue de 2.000 toneladas en 2022. Importaciones de canola y aceite de canola con respecto a marzo 2023 fueron de 454.000 y 49.000 toneladas respectivamente. Producción mundial corresponde a Canadá, China e India. Producción nacional corresponde a Tamaulipas, Tlaxcala, Estado de México. Los más grandes exportadores son Canadá, Australia y Ucrania. Los más grandes importadores son Alemania, Japón y China. Acerca de los retos en el ciclo de vida, el contenido de grasa en la semilla de canola es de 40 a 45%. De esa grasa, 70 a 80% peso a peso es separada mecánicamente en aceite crudo. De 15 a 20% de peso se encuentra en la pasta residual y el resto son pérdidas por operaciones. La pasta es desgrasada por solvente con una pérdida del 0.5% peso. La pasta desolventada tiene una eficiencia del 94%, separando la grasa con menos de 1% de aceite residual. Proceso de producción de aceite de canola. Se comienza con granos de canola, los cuales son limpiados retirando la materia extraña. Después, los granos limpios son preacondicionados a 150 grados centígrados para eventualmente ser laminados de 0.25 a 0.40 milímetros de grosor. Después, los granos prensados son cocidos a 80 grados centígrados durante 30 minutos. Después de ser cocidos, los granos son expulsados a presión, obteniendo un 80% de rendimiento de aceite, y esto se parte en dos salidas. De aquí obtenemos el producto prensado, el cual contiene menos aceite, el cual es quebrado en partículas más pequeñas para pasar un proceso de extracción con solvente utilizando hexano. De esta extracción salen tres salidas: el prensado desgrasado, el hexano con 0.05% de aceite y el aceite con hexano. El aceite con hexano es pasado por un proceso de desolventización en el cual se extrae el hexano y se obtiene nuevamente el aceite crudo. Este aceite crudo es redirigido al aceite crudo obtenido anteriormente por la expulsión a presión. Este aceite crudo pasa a un proceso de desgomado total por 30 minutos a 200 partes por millón. Esto lo que hace es desgomar el aceite y neutralizarlo al mismo tiempo, trayendo consigo fosfolípidos y ácidos grasos libres. De aquí se obtiene el aceite desgomado y neutralizado, el cual pasa a un proceso de blanqueamiento, el cual se filtra al vacío durante aproximadamente 5 a 30 minutos a 100 o 110 grados centígrados, extrayendo así contaminantes. El aceite obtenido blanqueado es pasado eventualmente a un proceso de desodorización, realizado a una alta temperatura, a más de 200 grados, con vapor a alto vacío, extrayendo así los contaminantes y obteniendo así por último el aceite refinado final. De esta manera es posible observar que se tiene un rendimiento del 43.48%. A continuación se mostrarán 3 ejemplos de la utilización del subproducto obtenido. Desarrollo de materiales bioplásticos de subproductos de la industria de aceite de colza a materiales biocompuestos biodegradables con valor añadido. Primero comenzamos con un prensado de colza peletilizada, molida y tamizada, en donde se van a moler las muestras utilizando un molino A10 por 4 minutos. Después vamos a tamizar las muestras utilizando una malla .42 milímetros y las muestras de prensado de colza están listas para su uso posterior. Después se pasan a mezclar durante 15 minutos a 25 grados en donde se agrega el glicerol. Posteriormente tenemos los materiales bioplásticos combinados en forma de masa, en donde se inyectan las mezclas de polímero plastificante en sondas rectangulares de bioplástico, en donde se agrega poliéster sintético a temperatura del molde. Después pasan a una presión de inyección de 500 bar durante 20 segundos y a una presión de mantenimiento de 200 bar durante 300 segundos. Y la temperatura de cámara de inyección es de 80, 100 y 120 grados, en donde obtenemos las ondas de bioplástico obtenidas mediante el moldeo por inyección. Después, con las mismas condiciones de moldeo por inyección,
con una temperatura constante de 100 grados, se le agrega glicerol y es donde obtenemos los materiales biocompuestos. Como resultado tenemos las temperaturas del molde. El aumento de la temperatura del molde de 80 a 120 Celsius dio como resultado un entrecruzamiento de proteínas promovido térmicamente. Este efecto de reticulación condujo a un aumento del 50% de las propiedades bioelásticas de los bioplásticos. Y después, en biocompuestos de harina de colza policaprolactona, con diferentes contenidos de 0 a 20% en peso, la viscosidad de los biocompuestos dependía de la concentración de PCl. Calculando el contenido de PCl, fue el 20% en peso y ambos módulos bioelásticos aumentaron aproximadamente un 200%. Polifenoles antioxidantes del prensado de colza extraída por alta presión, impacto de la temperatura y disolventes. Primeramente tenemos la muestra de la pasta de canola mezclada con arena, para después cargar las celdas y de ahí se obtienen las celdas de extracción llenas con mezcla de la muestra. Después se llena, se calienta y se equilibra para obtener células de extracción calentadas con disolventes y mezcla equilibrada. Después se hará una extracción estática y de ahí se obtienen compuestos fenólicos extraídos de la mezcla de la muestra. Se enjuaga con solvente fresco y las células de extracción enjuagadas se obtienen. Finalmente se purga con nitrógeno y se obtiene el extracto final que contiene compuestos fenólicos. Los niveles de contenido fenólico total obtenidos con etanol fueron de 24.71 miligramos equivalentes de ácido gálico por gramo de muestra seca. Los extractos metanólicos mostraron una actividad eliminadora de radicales relativamente mayor que la de los extractos etanólicos correspondientes a la pasta de canola, con un rango de 26.26% a un 69.08%. Propiedades calificantes de las fracciones proteicas y aislado proteico extraídos de la prensa de colza. Primeramente se obtienen las semillas de canola y de ahí se hará un prensado en frío para obtener el aceite y se obtiene la pasta de canola. La pasta de canola se le aplicará el método de Osborne con modificaciones para extraer la albúmina y se obtienen fracciones separadas de albúmina y globulina. A esto se le hará una extracción alcalina y se obtendrá el producto aislado de proteína de canola. El rendimiento fue del 7% de los sólidos del prensado, lo que representa un 18% de nitrógeno en el prensado.